Hola amigos y amigas, un placer saludarlos, bienvenidos a este nuevo video sobre SQL Server. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante al momento de crear nuestra base de datos y estructurarlas, y pues me refiero a crear llaves foráneas en SQL Server. Lo primero que debemos hacer es ingresar a mi página códigosql.top y les dejo el enlace de este artículo donde está toda la teoría y el código para crear llaves foráneas. Así es que lo primero que nos interesa saber es en qué consiste una llave foránea o clave foránea. Básicamente es un campo o campos que señalan la clave primaria de otra tabla. Para los que han estado siguiendo mis tutoriales, en el video anterior aprendimos a crear tablas. Entonces, si vemos lo siguiente, nos dice que el propósito de la clave foránea es asegurar la integridad relacional de los datos. Y esta parte es interesante, ya que la columna señalada como llave foránea solo podrán tener valores que ya existen en la clave primaria, primary key, de la otra tabla. Si recuerdan, en el video anterior aprendimos a crear una tabla con su llave primaria. Así es que ahora lo que haríamos es relacionar varias tablas y establecerles sus llaves foráneas que estarían apuntando o señalando la llave primaria de otra tabla, como nos lo dice acá. Así es que el siguiente apartado del artículo es acerca de la creación de llaves primarias y llaves foráneas en SQL Server, ya que es evidente que para establecer llaves foráneas necesitamos tener llaves primarias, ya que las llaves foráneas dependen de las llaves primarias. Entonces lo que vamos a hacer es crear 4 tablas: la tabla alumnos, asignatura, profesor e inscripción. Y pues acá les presento el diagrama gráfico de nuestra base de datos que tomaremos como ejemplo para demostrar el tema de la llave foránea. En primer lugar tenemos la tabla alumnos, que prácticamente es la misma que creamos en el tutorial anterior, que si no lo has visto deberías de verlo antes de continuar con este video. Y la siguiente tabla es asignatura, que como ven estas dos tablas tienen su ID como llave primaria, y una última tabla profesor que también tiene su llave primaria. Ahora la tabla clave es la tabla inscripción, que su primera columna es ID, que es la llave primaria, pero tiene 3 columnas importantes que son ID asignatura, que estaría apuntando al ID de la tabla asignatura, que es la llave primaria. Entonces de esa forma se conformaría una llave foránea en la columna ID asignatura. Lo mismo es para ID alumno, que apuntaría a la tabla de alumno, específicamente a la columna ID. Y por último la columna ID profesor, que sería nuestra tercera llave foránea, que estaría apuntando a la tabla profesor. Ahora bien, al momento de estructurar y crear el código para esta base de datos, debemos tomar en cuenta algo muy importante, y que eso lo he establecido en la parte final en las consideraciones. Y esta consideración, que me parece bien clave, es que las columnas que se relacionan como llave primaria y llave foránea deben tener el mismo tipo de dato y longitud en ambas tablas. Es decir, que ID asignatura debe tener el mismo tipo de dato que tiene ID, que es la llave primaria de la tabla asignatura. Ok, entonces ya habiendo visto toda esta parte, nos vamos al código para crear tablas con llaves primarias y foráneas. Lo que haré será copiar justamente todo este código, que no lo voy a digitar, sino que me interesa explicarles lo más clave, que sería la creación de las llaves foráneas, ya que en el video anterior les expliqué cómo crear este código y se lo expliqué línea por línea. Entonces, ya habiéndonos conectado a nuestro servidor, le damos en New Query. Acá voy a pegar el código y lo primero que hago es ejecutar el código para crear mi base de datos de nombre escuela. Luego ejecutamos esta línea, que como se los había explicado en el tutorial anterior, estaría poniendo en memoria nuestra base de datos de nombre escuela. Y ahora creamos la primera tabla, que sería la tabla alumnos, que en la tabla alumnos lo que nos interesa ver es la columna ID, que tendrá un tipo de dato char con longitud de 8 y sería primary key, es decir que sería la llave primaria. Entonces sombreamos este código, le damos en execute
y ya se ha creado nuestra tabla alumnos. Esto lo podemos verificar dando en Database, Refresh, abrimos y acá nos aparece la base de datos escuela. Nos expandimos más y nos vamos a tablas y ya aparece la tabla alumnos, que es la que hemos creado recientemente. Como ven, ya tiene su llave primaria, que sería la columna ID. Así es que la siguiente tabla que vamos a crear es la tabla asignatura, que únicamente tiene un ID y un nombre. Como lo hemos manejado en las otras tablas, el ID sería la llave primaria. Entonces, ya habiéndole dado en Execute, se ha creado. Ahora creamos la tabla profesor, que es bastante parecida a la tabla alumnos. La columna primary key sería ID. Entonces le damos en Execute. Acá no me voy a detener a explicar lo de las columnas, ya que esto ya ha sido explicado previamente. Ahora sí, la tabla inscripción es la tabla clave, ya que si nos vamos a nuestra base de datos y actualizamos, en Tables tenemos nuestras tres tablas que no tienen llaves foráneas, sino que únicamente tienen sus llaves primarias. Cada una tiene llave primaria, como podemos ver, tiene sus llaves primarias. Y pues la tabla inscripción también tendrá una llave primaria, pero estas tres columnas estarían haciendo la función de llave foránea. Entonces creamos la columna ID, que sería primary key, coma, y luego la columna ID asignatura. Como ven, tiene tipo de dato char 8, ya que si nos vamos a asignatura, el tipo de dato de la llave primaria era char y con longitud 8. Entonces, como lo vamos a relacionar con esa tabla, debe tener el mismo tipo de dato. Y evidentemente esta columna no debe quedar vacía. Entonces le enviamos la propiedad not null, ya que la lógica sería que al momento de la inscripción se debe especificar la asignatura que estamos inscribiendo, el alumno y el profesor que estaría asignado para esa inscripción. Entonces es lo mismo con la columna ID alumno. Establecemos el tipo de dato, la longitud, que es la misma con la tabla que nos estamos relacionando, y por último hacemos lo mismo con ID profesor. Luego una última columna es la columna fecha, que sería la fecha de inscripción, y ahora sí, después de la última columna escribimos una coma, y para establecer la llave foránea lo hacemos a través del comando constraint. Indicamos el nombre de nuestra llave foránea, que en este caso será fk asignatura, es decir, que va a ser para la tabla asignatura. Este nombre puede ser cualquiera, pero evidentemente debe relacionarse con lo que estamos creando. Entonces luego del nombre le debemos indicar el comando foreign key para crear nuestra llave foránea, y entre paréntesis le indicamos la columna que va a ser llave foránea, que en este caso sería ID asignatura, ya que es el nombre que le hemos asignado a la tabla inscripción, que si ustedes analizan, todo esto siempre es parte del código de la tabla inscripción. Entonces fácilmente entiende que ID asignatura estamos haciendo referencia a una columna de la tabla inscripción. Ahora debemos escribir el comando reference para indicarle a qué tabla se estará relacionando o a qué tabla hacemos referencia. Entonces sería a la tabla asignatura. Entre paréntesis le enviamos la columna que es la llave principal o clave primaria. Entonces es la columna ID. Si nos vamos a su estructura, el nombre de la tabla es alumno y la llave primaria es ID. Entonces es justamente lo que hemos hecho acá. Le decimos que la referencia es la tabla asignatura y la columna primaria es la columna ID. Ya que si recuerdan, la teoría nos decía eso: una llave foránea básicamente señala otra columna que es llave primaria en otra tabla. Entonces es eso. La siguiente relación va separada por una coma y hacemos lo mismo. Constraint, el nombre de la relación fk alumno, foreign key, y el nombre de la columna sería ID alumno, que sería esta de acá, y la referencia sería la tabla alumnos y su columna ID, que es la llave primaria. Por último, otra coma
hacemos lo mismo, escribimos el nombre de la relación, el comando foreign key y le decimos que esta llave foránea será la columna ID profesor y la referencia para esta llave foránea será la tabla profesor con su columna ID. Ya acá, por ser la última relación que estamos creando, no especificamos una coma, sino que cerramos el paréntesis que hemos abierto acá. Entonces, para demostrarles que esto sí funciona, vamos a sombrear este código y le damos en Execute. Y como ven, nos confirma que nuestros comandos han sido completados exitosamente. Así es que acá ya tenemos 4 tablas relacionadas tal como está en este diagrama. Entonces, para comprobar esto, nos debemos ir a nuestra base de datos, damos clic derecho, refresh, y ahora en la primera sección que dice Database Diagram, damos clic derecho, New Database Diagram, y acá sombreamos todas las tablas y damos en el botón Add para agregarlas al diagrama. Entonces, como ven, ya tengo mi diagrama creado. Este es el diagrama de nuestra base de datos y tiene la misma estructura de la imagen que les mostré en el artículo publicado en mi página. Acá hay detalles muy interesantes y es que esta relación tiene una llave que nos está indicando que esta tabla es la llave primaria de la relación creada. Entonces todas estas llavecitas que aparecen estarían indicándonos que esta tabla tiene la llave primaria y por ende la tabla inscripción tiene las llaves foráneas. Así es que acá ya hemos creado tablas con llaves primarias y llaves foráneas. Ahora me interesa explicarles algo y pues consiste en agregar llaves foráneas a tablas ya creadas. Vamos a hacer un ejemplo parecido. Vamos a cerrar este diagrama, no lo vamos a guardar y nos vamos a cambiar de base de datos. Vamos a seleccionar Master para poder eliminar esta base de datos escuela. Le damos clic derecho, Delete, damos en OK y ya se ha eliminado. Entonces vamos a crear nuevamente la base de datos, damos en Execute, seleccionamos el comando use escuela, creamos la tabla alumnos, creamos la tabla asignatura, pero no vamos a crear la tabla profesor, ya que la vamos a crear posteriormente. Entonces en la tabla inscripción vamos a eliminar el código para crear la llave foránea de la tabla profesor. Entonces eliminamos esta coma y con esto estaríamos creando la columna ID profesor, pero no estaríamos creando su llave foránea o su relación, ya que no existe esta tabla profesor. Entonces sombreamos este código, le damos en Execute, comandos completados correctamente, todo está bien hasta acá. Actualizamos, damos clic derecho, refresh y vamos a ver el diagrama de esta base de datos. Para ello, clic derecho, New Database Diagram y seleccionamos todas las tablas, le damos en el botón Add. Y bueno, acá ha ocurrido un error, que la tabla profesor no existe ya que no la reconoció. Le damos en Close. Y pues acá tenemos 3 tablas relacionadas. Ahora lo que me interesa es crear la tabla profesor. Le damos en Execute y vamos a actualizar el diagrama. Para ello le damos clic derecho, New Database Diagram, lo agregamos. Y ahora sí, ya tenemos lo necesario para hacer este ejemplo. Tenemos una relación de 3 tablas, pero tenemos fuera de la relación la tabla profesor. Así es que lo primero clave sería tener la columna ID profesor, que sería la columna que va a ser llave foránea. Entonces, para modificar esta tabla y agregarle una llave foránea, el código sería este. Lo vamos a copiar y en este momento se los explico. Lo pegamos. El código sería alter table, el nombre de la tabla, que en este caso sería inscripción. Con este comando nos permite modificar la tabla. Y luego el siguiente comando sería add foreign key, que en español sería algo como agregar una llave foránea. Luego especificamos la columna, que va a ser llave foránea, que sería ID profesor, que es esta de acá, ya que estamos señalando la tabla inscripción. Luego reference,
Acá es lo mismo que habíamos hecho en esta parte, que indicamos cuál es la referencia, que obviamente debe ser una tabla ya creada a la que estamos haciendo referencia. En este caso sería la tabla profesor. Y por último, entre paréntesis, indicamos la columna, que es la llave primaria de la tabla profesor. Así es que sombreamos este código, lo ejecutamos, nos dice comandos completados correctamente. Ahora cerramos este diagrama, le damos en no, actualizamos nuestra base de datos, damos clic derecho, refresh, damos clic derecho, new database diagram, agregamos todas las tablas, le damos en add. Y como ven, la tabla profesor ya ha sido incorporada a la relación. Así es que hasta acá todo va de maravilla. Ahora, si ustedes me preguntan cómo crear estas relaciones, pero no con código SQL, es decir, cómo crearlas de forma gráfica, entonces es muy fácil. Primero debemos crear las tablas. Eso lo pudiéramos hacer dando clic derecho, New Table, que es lo que ya aprendimos anteriormente. Pero acá en esta sección de diagramas también lo podemos crear y de una vez relacionarlo. Entonces para ello damos clic derecho en cualquier parte, damos en New Table, especificamos el nombre de nuestra tabla. En este caso será un ejemplo, se llamará institución, damos en OK y vamos a crear las columnas. La primera columna sería ID, el tipo de datos sería varchar, vamos a decirle que sería 10, no queremos que acepte valores nulos. Luego la siguiente columna sería nombre y sería de tipo varchar. En este caso vamos a decirle que sea 25 y tampoco queremos que acepte valores nulos. Así es que con esto tenemos una tabla inscripción con su ID, que será llave primaria. Entonces vamos a establecérsela y para ello damos clic acá, sombreamos toda la columna y damos clic derecho y basta con darle en la opción Set Primary Key y ya la columna ID es llave primaria. Ahora la vamos a relacionar con la tabla profesor. Entonces para ello debemos incorporar una nueva columna cumpliendo las reglas que antes hemos mencionado. Entonces vamos a dar clic derecho en esta tabla y acá en la primera opción vamos a seleccionarle estándar para poder ver sus tipos de datos y poder incorporar una nueva columna. Entonces acá vamos a incorporar la columna ID institución. Recordemos que este tipo de datos debe ser el mismo de la llave primaria a la que nos vamos a relacionar. Entonces sería varchar 10, ya que la llave primaria es varchar 10 y no queremos que acepte valores nulos, ya que es una relación. Ahora para crear la relación, que en código es constraint y fk y todo eso, lo que hacemos es posicionarnos acá y debemos arrastrar hacia la otra tabla y soltarlo acá justamente en la columna ID. Ahora se nos abre una ventana y Management Studio nos dice: les crearé una relación con el nombre fk profesor-institución y la llave primaria será en la tabla institución, que eso es correcto, su columna ID, que también es correcto, y la foreign key será en la tabla profesor, que es correcto, sería esta, y la columna foreign key sería ID institución. Confirmamos que todo está correcto, ya que en institución nuestra llave primaria es ID y en la tabla profesor la llave foránea es ID institución. Entonces le decimos Management Studio OK, y ya está creada nuestra relación. Ya está señalando que la llave primaria está acá y que la llave foránea está acá. De una forma muy clara lo pudiéramos señalar de esta forma, cada columna señalando a su llave primaria, y acá pudiéramos hacer lo mismo para comprenderlo de forma gráfica. Ahora bien, estas tablas tienen un asterisco y nos indican que no están guardadas, es decir que los cambios que hemos realizado no han sido guardados en la base de datos. Entonces para ello debemos dar clic derecho, guardar el diagrama, elegimos un nombre, mi diagrama por ejemplo, damos en OK
y seguramente les aparecerá esta advertencia, ya que por defecto Management Studio tiene ciertas limitantes al momento de hacer cambios en tablas ya creadas. Entonces vamos a darle en Yes. Y si a ustedes siempre se les mantiene un error, les dejo otro video en el que yo expliqué cómo habilitar Management Studio para que nos acepte cambios o modificaciones en tablas ya creadas. Así es que amigos, hasta acá llego con este video, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita y continúa con el siguiente tutorial sobre SQL Server. Un saludo, mi nombre es Franklin García y muchas bendiciones para todos ustedes.